Bien, chicas, acá tenemos lista la tela para empezar a acomodar los moldes y cortar. Bien, lo primero que tenemos que hacer es acomodar la tela siempre con el orillo. Ven que de esta manera yo acá les muestro cuál es el orillo, ¿sí? El orillo por lo general suele tener o como un pegamento o muchos puntitos. Eso es el orillo de la tela. Siempre el orillo lo acomodo mirando hacia mí, o sea, pegado a la mesa donde yo estoy. Si la tela llegara a ser tubular, tubular es la tela que no tiene orillo, que es como si fuera una circunferencia, ¿sí? Si yo tengo ese tipo de tela, lo que tengo que hacer es, en uno de los doblez que tengo acá, abrirla. Tengo que cortarla, la tela, para poder acomodarla mejor. Yo se lo recomiendo, es mucho más sencillo. Bien, ¿cómo voy a pasar a acomodar la tela? Lo que yo tengo que tratar de evitar siempre, es un error muy común, es a la tela para acomodarla, la acomodo así, la suavizo, ¿sí? Así. Eso está mal. ¿Por qué? Porque la tela es una tela de punto, ¿sí? Que tiene elasticidad. Si yo hago esto con la mano y la aplano, seguramente la tela lo que hizo fue estirarse. Yo voy a apoyar el molde, voy a cortar, y después la tela por su elongación va a volver a su lugar. ¿Qué pasa? Me va a quedar deforme, o me va a quedar más chico, o más angosto, ¿sí? O no se va a ver bien. Entonces tengo que tratar de evitarlo. ¿Cuál es la mejor manera de acomodar la tela? Es mediante este movimiento. Ahí, como si fueran pequeños soplidos, ven, lo voy acomodando. Lo importante acá es que el orillo esté de ambas caras, de ambos lados, prolijitos, o sea, uno al lado del otro. Esa es la mejor manera de darme cuenta que la tela está bien acomodada y que en la parte, en el otro extremo, este que yo tengo acá, está derecho. ¿Qué pasa si yo acomodo la tela y a mí me pasa a quedar de esta manera? ¿Ven? No, está mal. La tela tiene que quedar siempre derechita. Muchas veces lo que me dicen, no, pero fíjate que en el borde no coincide. O sea, en la parte de acá, ven en el borde donde ustedes le cortaron la tela, no coincide. Es muy normal que no coincida, ¿sí? Porque lo que hicieron fue cortarnos mal la tela. No se hagan problema. Acá lo único que nos importa es que el orillo vaya prolijito uno con el otro y que en el borde de la tela también, ¿sí? Otro detalle importante es que si yo tengo un paño demasiado grande o no me entra en la mesa, nunca tengo que hacer que la tela caiga de la mesa, ¿sí? La tela siempre tiene que estar apoyada sobre la mesa. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, es tela de punto y se estira. Entonces si la tela cae, toma peso y al momento de cortar los moldes, después la tela vuelve a su lugar y no es lo mismo. Entonces la tela siempre apoyada arriba de la mesa. Bien, vamos a pasar a acomodar los moldes. Lo primero que voy a hacer es acomodar espalda y delantera. ¿Pero de qué manera? Recuerden que yo acá tengo una costura, ¿sí? Entonces hay dos maneras de acomodar la tela. Una es ir doblando de a una vez, así, acomodo el molde, espalda o delantera, así. Recuerden que la parte del centro del medio va justo en el doblez, ¿sí? Justito en el doblez, no me tiene ni que sobrar ni que faltar, ahí. Esta es una de las maneras, doblar de a una vez, y si no, la otra manera es doblar de las dos veces juntas, así. ¿Ven? Ahí, bien acomodadita. Ahí. Obviamente mitad con mitad que quedan las dos parejitas. Entonces apoyo un molde acá y apoyo el otro molde del otro lado, ¿sí? Si yo tuviera un talle grande, un talle que no me entra o que yo le di demasiado base y no me entra en la tela, lo que yo puedo hacer es generar una costura en el centro de la espalda, ¿sí? De hecho, pueden observar que muchas remeras compradas tienen esta costura, lo hacen justamente para aprovechar tela. Entonces, lo que yo voy a hacer es acomodar el molde delantero
en el doblez, acá, en el doblez, ¿ven? De esta manera, ahí. Y el otro molde lo que hago es invertir la forma, ¿ven? ¿Para qué? Para que la parte del evasé vaya en formas distintas. Y lo paso a acomodar en el otro extremo, ¿sí? Dejándole sobre este borde 0,5. Porque ya tengo costura, que antes no tenía, entonces le voy a pasar a dejar al molde 0,5. Suponiendo que esto sea un molde que a mí no me entra doblando la tela de a uno. Entonces los paso a acomodar de esta manera. Entonces, lo primero que voy a hacer es cortar espalda y delantera, ¿sí? Para después poder cortar el resto de las piezas. Bien, ya tenemos las dos piezas cortadas, ¿sí? Recuerden que cuando yo doblo la tela, primero coloco alfileres en la parte del centro y después coloco a los alfileres en el resto del molde, ¿sí? Mayor cantidad de alfileres, más seguras van a estar para cortar. Bien, corté espalda y delantera, que era lo más importante. Ahora, sigamos con el resto de las piezas. Acá se van a encontrar todas con distintas formas de corte, porque dependiendo del tamaño de su molde y también del ancho de la tela, seguramente van a encontrarse con distintas formas en la tela. Yo lo que voy a hacer ahora es unir orillo con orillo para volver a acomodar la tela, ¿sí? Independientemente del otro pedazo que a mí me queda, lo que voy a hacer ahora es unir de esta manera. Ahí. Entonces, ahí. Bien, vamos a ver cómo acomodar la capucha, ¿sí? Todos los moldes se acomodan de la misma manera, que es respetando el hilo de la tela. ¿Cuál es el hilo? El hilo corre paralelo al orillo. Entonces quiere decir que el hilo se encuentra en este sentido, que es el que yo tengo que respetar. La capucha, por ejemplo, nunca la podría acomodar de esta manera, porque si no la tela se deforma y seguramente no me vaya a entrar después la capucha. Entonces siempre tiene que estar paralela al orillo. En el sobrante, en el pequeño sobrante que yo tengo acá, puedo llegar a acomodar la capucha, puedo intentar acomodarlo, ¿sí? Lo que siempre tienen que recordar es cuál es el hilo y cuál es el contrahilo de la tela. El hilo es paralelo al orillo, que sería de esta manera, ¿sí? Entonces, si yo quiero sacar de este pedacito de la capucha, lo puedo hacer fácilmente siempre y cuando respete el hilo. Entonces, paso a acomodar la capucha. Si es que nuestra remera lleva capucha, coloco alfileres y preparo para cortar. Ahora, tengo la manga. Con la manga pasa exactamente lo mismo. Yo voy a apoyar la manga de esta manera, ¿sí? El centro de la manga, que nosotros tenemos una línea, que fue la línea de guía que utilizamos para hacer la moldería, la voy a usar para ubicar bien el hilo de la tela. Voy a medir desde el centro de la manga al orillo, y voy a generar una igualdad. ¿Para qué? Para que quede paralela al orillo. Sea el orillo o sea el otro doblez de la tela el que yo tengo acá. También puedo medir de acá. Y si yo la llevo a sacar de este pedazo, por ejemplo, que a mí me sobró acá, también lo puedo hacer, ¿sí? Siempre y cuando tomando en cuenta cuál es el orillo de la tela. Entonces, acomodo manga, acomodo capucha, ¿sí? Y paso a cortar. Si yo tuviera un cuello para hacer un polerón, ¿sí? Acá tengo mi molde, lo que voy a hacer es ubicar la parte donde dice centro en el doblez de la tela, ¿sí? En este caso lo voy a pasar a acomodar ahí. ¿Qué pasa si yo tengo un desperdicio de tela o tengo otro pedazo de tela para poder sacarlo y el cuello me entra? No pasa nada, hago lo mismo que hice con la espalda y la delantera. Vuelvo a doblar una vez sola, acomodo el centro en la parte del doblez y paso a cortar mi cuello. Siempre tengo que tomar en cuenta respetar el hilo de la tela, ¿sí? Entonces, de esta manera quería cortar el cuello. Lo mismo si yo tuviera un cuello cortito como este, ¿sí? Para hacer un escote común, también haría lo mismo. La parte donde dice centro, lo voy a acomodar en el doblez de la tela que yo tengo y lo voy a pasar a cortar. Fíjense cómo se acomoda el cuello, ¿sí? El cuello nunca se acomoda de esta manera.
¿Cómo se van a dar cuenta si se están equivocando? Si lo cortaron mal, porque cuando intenten poner el cuello no les va a ceder, ¿sí? Porque el rebote únicamente se consigue de esta manera, ¿sí? Por eso tiene que estar el molde así. Si yo lo llevo a acomodar así, la tela no cede de la misma manera que cede al hilo, como se suele llamar. Bien, entonces aprendimos cómo ubicar un cuello, cómo ubicar un puño, que vendría a ser la terminación de un cuello para un vestido playero, y cómo acomodar una capucha en el caso que lo quiera hacer, ¿sí? Independientemente del modelo que yo vaya a utilizar, son las diferentes maneras de acomodarlo. Siempre puedo aprovechar cualquier retazo de tela, cualquier huequito que me haya quedado, por ejemplo, que a mí me quedó acá este desperdicio, también lo puedo aprovechar, siempre y cuando yo respete el hilo de la tela, ¿sí?